Alfredo Ortiz Madrigal. Les comento un poco de él. El profesor tiene una maestría en filosofía en la por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el área de estética, filosofía de la cultura y de la religión. Él es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Cuautepec desde 2007. Es miembro fundador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Humanidades de Cuautepec, el CIF, de la UACM. Ha sido organizador y ponente del coloquio filosófico de otoño en Cuautepec desde 2013 a 2019, paró un poco por la pandemia, pero ahí el profesor sigue. Es director del Seminario Permanente de Investigaciones sobre Religión, SPIR, con proyectos de investigación en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, y ha sido director, lector y sinodal de varias tesis y exámenes de grado a nivel licenciatura de la UACM y de la UNAM. Hoy nos hará el favor de presentarnos el tema de filosofar con cuentos, y muchas gracias a todos por su asistencia. A lo largo de la misma, yo podré estarle contestando cualquier duda ahí en el chat, y pues dejo al profesor, que es el experto aquí en la materia. Muchas gracias a todos. Buen día, profesor. Gracias, muchísimas gracias, Ramsés, por la invitación, por la presentación, y también quiero agradecer a Raúl, el profesor Raúl Guadarrama, por también la presentación que dio anteriormente. Solamente antes de iniciar, me gustaría saber sobre el tiempo, porque ahí cuando me enviaste la petición de participar, dice que de 11 a 12, entonces, para tomar en cuenta precisamente si es efectivamente hasta las 12. No, si se alarga un poco más, no hay ningún problema. Siempre contemplados esos minutos. No pasa nada. Okay. Sí, perfecto. las sesiones se han alargado un poco, y entonces no hay problema por ello, profesor. Sí, sí, perfecto. Es que decía yo, pues es que de repente yo soy como muy hablador, en el sentido de que hablo bastante y suelo consumir mucho tiempo. Pero ya viendo eso, pues trataré igual de no extenderme tanto, ser más preciso en algunas cuestiones y pues presentar esta presentación con la actividad que propuesta con los cuentos. Bueno, trataré de iniciar entonces con dando como algunas cuestiones de contexto por el cual yo he trabajado o trabajo esto. Quiero decirles que esta cuestión de las prácticas filosóficas es algo que apenas hace un par de años estoy incursionando en ellas, precisamente porque estoy en un taller con el profesor Raúl Guadarrama, en el cual también está precisamente Ramsés, sobre diversas prácticas filosóficas. Hemos estado haciendo un análisis de diversas prácticas como el café filosófico. De hecho, los hemos inclusive llevado a cabo en el café filosófico, la consultoría filosófica, esta cuestión de filosofar con niños, y hemos pues avanzado. Yo desde siempre, también les quiero comentar, desde que me integré en este seminario taller de prácticas filosóficas, que así se llama precisamente, pues he tenido una posición y una postura un tanto crítica, ¿no? Es decir, he tratado de acercarme a ello digamos, con la seriedad que yo pretendo que haya en este tipo de actividades, ¿no? Y una de las cuestiones precisamente que he manifestado así en esas discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años con Ramsés, con Raúl y con los participantes en esta taller ha sido precisamente esa noción de cómo concebir a este tipo de prácticas como filosóficas. O sea, si hablamos de prácticas filosóficas, entonces habría que pensar que efectivamente... Ay, perdón. Déjenme mejor apago, es que es un celular, una llamada de un profesor, pero mejor... perdón por el sonido. Decía que una de las cuestiones que yo más como que he discutido es precisamente el cómo empatar o el cómo darle fundamento a este tipo de actividades o de prácticas, como por ejemplo el café filosófico que le señalaba, en relación con la noción de que se constituyan como algo filosófico. Se le decía esta cuestión de decir una práctica filosófica y poner como adjetivo la cuestión de la filosofía, me parece que tiene que ser en función precisamente de una justificación
de la manera en que puede establecerse precisamente la relación de lo que es la filosofía, lo que es la filosofía en su sentido práctico, es decir, en su forma efectiva de realización como actividad inclusive del pensamiento, con este tipo de actividades que son interesantes e importantes porque es precisamente esta noción de cómo, lo decíamos, ¿no? Salir de alguna manera del círculo cerrado de la academia, de la institución, y poner a la filosofía en ese sentido que muy bien se desarrolló en la antigüedad cuando se asumía que la filosofía era una forma de vida, ¿no? Es decir, una manera de vivir. Y en ese sentido, pues el acercamiento a esta forma de entender a la filosofía como una manera de vivir tiene que ver precisamente con ese sentido que se le puede dar a esa condición de filosofar con ciertas actividades propias de la actividad social o del ser humano en nuestro contexto y en el contexto de la antigüedad. Entonces, ese es como les repito, es como el contexto en el cual yo me he como desarrollado, como que me he integrado en este tipo de investigación, en este tipo de trabajos. Y pues bueno, sigo en ese tenor, ¿no? Lo que he hecho es, ya lo comentaba Raúl al inicio, ¿no? Trabajar con cuentos, últimamente estuvimos trabajando con aforismos, pero bajo esa perspectiva, ¿no? De darle un fundamento al cuento, al aforismo, para que pueda constituirse efectivamente la actividad con un cuento como algo propio del desarrollo o un proceso pues de pensamiento que podamos entender como filosófico o filosofar. Bueno, dado ya el contexto, pues solamente quisiera entonces puntualizar así muy brevemente un par de minutos lo que yo de manera particular entiendo por esta cuestión de filosofar, o sea, la perspectiva que yo tengo en torno a lo que es la filosofía, más allá, les repito, de una definición de filosofía académica, una definición de filosofía institucionalizada, es decir, que se pueda manejar en el ámbito de la currícula de universidades o de otros centros educativos en donde se da la filosofía como carrera o como licenciatura. Eh, Más allá de eso, les decía, porque precisamente pienso yo que el fondo de las prácticas filosóficas es trascender ese horizonte, ¿no? De comprensión de la filosofía en el sentido académico y ponerlo precisamente en un marco distinto, ¿no? Bajo esa perspectiva, considero yo precisamente que la filosofía o la práctica filosófica, entendida ya como un quehacer filosófico, tiene que ver, les decía yo, necesariamente con la manera en que nosotros, o el ser humano en general, las personas en el orden de lo general, pues podemos discurrir en nuestro pensamiento, podemos realizar actos de pensamiento, es decir, secuencias de pensamiento, pero con ciertas, digámoslo así, cualidades, cualidades propias que van a determinar precisamente esta noción de que ese tipo de pensamiento, esa acción de pensar que está realizando, sea un filosofar, ¿sí? Para distinguir precisamente y puntualizar desde el punto de vista, les decía, un teórico en ese sentido, pues esta forma de quehacer del pensamiento o de acción del pensamiento, de otras formas también de pensar. Por ejemplo, distinguir lo que es filosofar o tener un pensamiento filosófico, por ejemplo, del marco de un pensamiento científico, que son necesariamente, si tienen procesos diferentes, y ofrecen inclusive productos diferentes, el filosofar y el pensamiento científico, tendrá que ser entonces que tengan cualidades diferentes. Entonces, en ese sentido pienso yo, y les digo, la noción que yo regularmente manejo en este ámbito de lo que es la filosofía, es esa actividad del pensamiento que consiste o emerge precisamente en el ámbito de la manera en que el ser humano se relaciona con la realidad, con el mundo, y la manera en que empieza a cuestionar aquello que está en su mundo. Es decir, que le surge una inquietud, la inquietud es bien interesante, le surge una inquietud por la relación que establece con el mundo. Todos tenemos una relación con la realidad y la mantenemos regularmente como una relación, digamos, ordinaria, común,
tal cual como si dijéramos que esa relación que mantenemos con el mundo, con la realidad, así es, así debe de ser. Pero resulta que en determinado momento pues nos surge una cuestión, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué las cosas son como son? Ese cuestionamiento, le repito, es como que el inicio pues de este filosofar, de este pensar filosóficamente. Pero cuestionarse, pues en realidad pues, lo hacemos todo, ¿no? El punto es cómo, para poder hablar entonces de ahora sí del filosofar, cómo trabajo, cómo manejo yo ese cuestionamiento. Si el cuestionamiento, si la inquietud frente al mundo me lleva a preguntarme cosas, cosas concretas, particulares, el punto será cómo resuelvo o cómo pretendo o cómo puedo intentar resolver esas preguntas, esas cuestiones, esas inquietudes que se me presentan. ¿Sí? Porque pues en eso hay muchas actitudes, ¿no? Pues puedo yo, por ejemplo, cuestionarme y preguntarme cosas sobre la realidad, pero dejarlas pasar. O sea, no hacer nada. Bueno, pues, las cosas son así, punto, ¿no? Asumirlas en ese sentido. O puedo intentar dar una respuesta de diferentes ángulos. Por ejemplo, si estoy muy enmarcado, por ejemplo, en un contexto familiar de crecimiento en relación, por ejemplo, con la religión, con los cultos religiosos, puedo intentar dar una respuesta a esa inquietud que tengo desde parámetros religiosos, explicaciones religiosas, o inclusive si soy un estudiante, voy a la escuela, ya estoy en la universidad, pues en el ámbito, por ejemplo, de dar respuestas desde el aspecto científico, que es lo que se mueve precisamente en la universidad, no en las universidades, en las instituciones educativas, un pensamiento que tiende más hacia los procesos científicos que hacia, por ejemplo, hacia la religión. Y ahí está precisamente el asunto, ¿no? Entonces, si hablamos de que filosofar parte de esa inquietud, entonces habrá que ver cómo entonces, cuando nosotros intentamos dar una respuesta, una solución a ese problema, ese cuestionamiento, cómo es que hacemos esto de filosofar, ¿sí? Y de hecho, inclusive, cómo inclusive en ese filosofar podemos inclusive promover que otro filosofe con nosotros, pero para poder hacer eso, decir que yo estoy filosofando, es decir, estoy haciendo filosofía o pretendo que otro filosofe conmigo, o con una actividad, por ejemplo, en un café filosófico o con cuentos o en una consultoría filosófica, es necesario que reconozca primero cuáles son los puntos centrales de ese proceso, de esa actividad llamada en este caso filosofar, para distinguir. Y básicamente, pues ya viendo así desde el punto de vista muy, muy amplio, muy general, cuestiones de esto de lo que es la filosofía, yo considero que tiene que ver con puntos muy pocos puntos que son aparentemente sencillos, pero tienen pues, un nivel de complejidad propio precisamente de la complejidad de la filosofía en su propia tradición como forma de pensamiento. Y esos pocos puntos son, uno, que el cuestionamiento, la pregunta, suscite una reflexión en el sentido de que asuma el que se enfrenta a ese cuestionamiento desde sí mismo y desde su propio pensamiento la situación que le ha provocado ese cuestionamiento, esa inquietud. Reflexionar entonces quiere decir pensar desde sí mismo, desde mis propios pensamientos, desde mis propias ideas, hacer como un recorrido en cuanto al contenido de mis pensamientos en relación con aquello. No sé, por ejemplo, cualquier situación a la que nos podemos encontrar, como esta cuestión ahora de cuestiones políticas o cuestiones sociales, como por ejemplo esto, voy a poner este ejemplo que a lo mejor ya estamos como muy saturados de esto, pero por ejemplo esta cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, en principio, si me causa mucha inquietud la manera en que se va desarrollando ahora que estamos ya en semáforo o pasamos a semáforo verde, entonces me causa inquietud eso, me causa pues un cuestionamiento, bueno, ¿por qué? ¿Cómo se ha dado todo este proceso? Y entonces reflexionar es a partir de lo que yo pienso sobre eso, de los conocimientos y pensamientos que tengo, cómo puedo desplegar, digamos, una comprensión inmediata desde mí mismo de ese fenómeno o de ese problema o de ese hecho. Esa sería como la primera. Y esa es una cuestión
que desde la antigüedad les decían esa noción de la filosofía como forma de vida. Ese era un punto muy importante, ¿no? El estoicismo antiguo, por ejemplo, las prácticas filosóficas del estoicismo, por ejemplo, incluían dentro de sus técnicas, inclusive de desarrollo como pensadores, como filósofos, lo que ellos llamaban la meditatio, la meditación, que no es otra cosa más que pues, este punto de reflexión, ¿no? Meditar es pensar sobre mí mismo y desde mí mismo los acontecimientos, las situaciones o las problemáticas. Ese es uno, decía de estos pocos puntos. El siguiente será el que ya tiene que ver más con procesos ahora sí de pensamiento, ya más como, digámoslo así, entre comillas, porque pues les digo que parecen sencillos, pero en realidad tienen sus matices complejos, sería la cuestión del análisis. El análisis es una actividad propia del pensamiento, es algo que se desarrolla como forma de pensamiento, como forma de pensar, y que consiste pues, básicamente en descomponer el problema, ¿no? Verlo en sus partes para poder visualizarlo con el pensamiento, visualizar el problema, el fenómeno, el asunto, pues en todos los matices posibles. Luego viene, pues, si hay un análisis, vendrá después la recomposición, la famosa síntesis de la que hablaba, bueno, de la que han hablado muchos filósofos, pero que es como punto central en el pensamiento de Kant, de este filósofo, ¿no? La síntesis. Entonces, la síntesis es el establecimiento de relaciones, de esas cosas que se han descompuesto, de nuevas relaciones, para poder obtener, pues, nuevas formas de asumir, de comprender el problema o el asunto. Eso sería como la cuestión hablando lógicamente, la noción del raciocinio o razonamiento. Tengo una serie de pensamientos, premisas, la relaciono entre sí y obtengo una conclusión que me da que me da una pauta como conocimiento nuevo para poder acceder al problema, al asunto que me aqueja, desde una perspectiva de pensamiento diferente. Una solución propia del pensamiento, pero que es diferente y que es resultado, por cierto, de esas cuestiones que yo empecé a visualizar, a desmenuzar en mi proceso de análisis. Y por último, ya para terminar esta noción que les digo, el último punto sería pues, esta cuestión de la recomposición en la síntesis, pues de constituir argumentos. Es decir, cómo se puede ordenar esas ideas que yo voy obteniendo, que voy sacando a partir de este proceso de filosofar, pues ya sea en un discurso o en mi propio pensamiento como o en un orden propio, que yo pueda dar cuenta de ello. ¿No? Ese sería como el resultado, ¿no? Mis propios argumentos, mis propias ideas, mis propias tesis, pero ya con un orden. Y que dan cuenta y se da respuesta precisamente a ese cuestionamiento. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, eso sería, es lo que yo considero que puede entenderse como filosofar. Repito, en el más amplio sentido y atendiendo pues a todas estas formas en las cuales la filosofía se ha desarrollado desde la antigüedad hasta ahora, no solo en Occidente, sino también en otras culturas, donde se puede hablar de que hay filosofía en esas culturas. Si hablamos de que hay filosofía es porque hay seres humanos de esas culturas, personas de esas culturas que han filosofado, que han hecho este tipo de actividades y que han ofrecido esos conocimientos, sus ideas, a partir de este proceso, que es diferente precisamente este proceso y estos conocimientos que ofrecen estos que han filosofado de los conocimientos que ha dado, por ejemplo, la mitología, la religión, o de los que en la actualidad, por ejemplo, da la propia ciencia. Si el discurso científico es diferente al discurso filosófico. Bueno, por eso, ya cerrando este punto del filosofar, podemos, desde mi punto de vista, yo es lo que he como visualizado, teniendo yo en mente esa cuestión de lo que es filosofar, ahora sí puedo enfocar como estas actividades propias de lo que se ha dado en llamar las prácticas filosóficas, puedo enfocar el sentido que pueden tener. Hacer un café filosófico será tratar de fomentar en los participantes que se muevan a ese tipo de pensamiento, que reflexionen, que hagan un análisis de sus problemáticas o de la situación y que puedan ofrecer a partir de ese proceso pues una respuesta propia, un pensamiento propio. Y las otras prácticas
sucede lo mismo, ¿no? Si hablamos de una consultoría filosófica, habrá que entonces precisar que lo que se va a realizar es precisamente pues, una relación de pregunta, respuesta, de cuestionamiento con el consultante, pero en función precisamente de tratar de que ese diálogo o ese cuestionamiento se dé en función precisamente de generar un proceso de pensamiento que tenga estos rasgos que acabo de señalar. Si no, desde mi punto de vista, si no se logra eso, pues estaríamos pues haciendo otra cosa. ¿Sí? Estaríamos insertos en otro tipo de ámbitos distintos, ¿no? De manejo de nociones en otro ámbito. Bueno, en ese sentido, pues es como yo puedo poner en relación digamos, como esta noción de filosofar con la cuestión de los cuentos. ¿Sí? Los cuentos en sentido, digamos, como, vaya, en su carácter de género literario, cómo pueden ser manejados o cómo puede ser manejado este género literario cuento, con todas sus características y sus condiciones, para poder promover o fomentar precisamente a partir del cuento, ¿sí? Porque pues, habrá diferentes, es lo que vamos a tratar de, lo que les pudiera tratar de ofrecer, diferentes entonces como posibilidades de trabajo, de manejo precisamente del cuento en su contexto y en su comprensión para promover precisamente esto del filosofar. ¿Sí? Bueno, entonces, preparé una pequeña actividad con un cuento que escribí, pero quisiera antes precisar precisamente lo que es un cuento, ya como que comenté un poquito lo que es para mí filosofar, ahora quisiera comentar un poquito, son un, 3 diapositivas más o menos sobre lo que son, digámoslo así, las cualidades o las características sustanciales del cuento como género literario y la estructura que tiene para poder visualizar cómo esa estructura y las características que tiene el cuento, este género literario, pueden ser muy factibles de utilizarse para estos propósitos de generar una reflexión, un análisis filosófico y cuestionamientos, provocar cuestionamientos inclusive, provocar en las personas pues una especie como de crisis para que se muevan a la reflexión y que concienticen inclusive cierto tipo de aspectos de su propia persona y de su propia realidad. Bueno, entonces déjenme nada más ponerlo aquí para... Eh, estas referencias que voy a tomar sobre lo que es el cuento como género literario, lo retomo de este texto, Apuntes para una teoría literaria del cuento, de ese autor que se llama Luis Barrera Linares. O sea, son solamente algunas apreciaciones. Este es como que una definición así en general de lo que es el cuento, les decía, como género literario. La leo así rápidamente para que lo conozcamos y sobre eso podamos, les decía, trabajar en la actividad que preparé. El cuento, o el texto, lo pone aquí entre paréntesis, es indudablemente una clase de mensaje narrativo breve, elaborado con la intención muy específica por parte del autor de generar un efecto o impresión momentánea e impactante en el destinatario, el lector, y cuya composición lingüística parece restringida por la escogencia focalizadora de un solo tema, un hecho, un ámbito o un personaje según Balza. Aquí cita otro autor. Narrado a partir de una serie de microproposiciones únicas, no vinculadas semánticamente con ningún otro texto narrativo adherente o coexistente, lo que a su vez lo reviste de una relativa autonomía semántica y formal. ¿Sí? Pareciera muy técnico esta descripción o esta definición de cuento, pero pues podemos verla así, digamos, de una manera más sencilla, ¿no? Entonces el cuento es una unidad de contenido, que como lo señala aquí casi al final, es independiente o se mantiene con independencia de otros elementos narrativos literarios. Es decir, que un cuento, en su estructura, es una unidad que mantiene su nivel semántico, su forma y su estructura de manera propia o independiente.
Entonces hablamos de una unidad en principio, el cuento es una unidad en sí mismo, pero es una unidad que se constituye precisamente, decíamos, de algunas cuestiones interesantes, ¿no? En principio, una de las formas más interesantes es la brevedad. O sea, el cuento se caracteriza precisamente, ahorita lo vamos estas que les estoy comentando, en las siguientes diapositivas viene eso, la brevedad, el tema, el argumento, etcétera. Pero así para como de manera general, ¿no? Entonces la brevedad es un asunto muy importante, ¿no? Porque lo que se pretende a través de esa unidad semántica, unidad de contenido y de sentido, es precisamente que a través de esos elementos, como decíamos aquí, proposiciones reunidas o relacionadas entre sí, provocar un efecto inmediato, un efecto, les decía yo por eso, de alguna manera inclusive desestabilizador, desequilibrador, inquietante, pero es provocar a través de esa estructura, de esa unidad, un efecto. Los efectos que se pueden, que el autor puede pensar pueden ser variados precisamente, y esa es la riqueza de la posibilidad de trabajar con cuentos, porque los efectos pueden ser variados, puede ser efecto de sorpresa, por ejemplo, un efecto de, no sé, por ejemplo, de aceptación, de que se acepte algo, o motivar a la reflexión precisamente. O sea, el autor del cuento, pues lo que pretende entonces necesariamente eh, como sentido así inmediato es provocar en el lector algo. Por eso les decía, este es uno de los aspectos más importantes, esto de la intención de provocar en el lector algo, que pueden ser utilizados en el ámbito del filosofar con, es decir, si configura una estructura narrativa, que es otra de las características, estructura narrativa que va a provocar el efecto, se da focalizando un momento o un evento para que pueda ser a través de ese evento o de ese momento en el espacio-tiempo, que es lo que constituye el tema de la narrativa, ese momento se constituye en tema y a través precisamente de esas proposiciones relacionadas entre sí, ese tema es lo que busca provocar el desarrollo, tal o cual efecto. Entonces, bueno, eso es algo, les decía, importante, es lo que quisiera rescatar de esta definición que da. ¿Qué es esto precisamente? Bueno, esta es la definición y esto es lo que, para poder pasar a lo siguiente, dice el mismo autor, les repito, estas referencias son de este mismo autor, ¿no? El cuento se ordena a través de una serie entonces de reglas convencionales que operan en la memoria semántica tanto del emisor como del receptor. Es decir, si hay una estructura en el cuento, les decía, para poder manejar esto de filosofar con cuentos, hay que atender entonces a la estructura para poder, digámoslo así, trabajar desde esos principios de la construcción del cuento, desde el tema, desde la intención, lo que se pretende provocar, desde la brevedad que puede, les repito, la brevedad, esto está pues, como sometido pues a un criterio propio del autor que puede ser un párrafo, 2 párrafos o 4 o 5 cuartillas. Pero bueno, eso es la cuestión que tiene que desarrollar precisamente el autor, pero entonces se establece pues esta cuestión de sentido, de significado, de contenido, a partir de la propuesta del autor, pero siempre tomando en cuenta, les repito, y eso es lo importante, tomando en cuenta que va hacia un receptor, hacia el lector, y ese lector va a ser, se le va a provocar algo. La intención es decir, el cuento no se escribe, pues, digamos, no lo escribo para mí mismo, el cuento lo escribo para que alguien lo lea o para que sea leído, inclusive por mí mismo después, pero para provocar algo. ¿Sí? Los cuentos de terror, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, esa sorpresa terrorífica que nos causan en el último momento de la lectura, o los cuentos fantásticos, por ejemplo, de Borges, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, entonces es lo que está contenido ahí y es lo que, les repito, pues, es muy importante para poder hablar de poder provocar o promover un filosofar con cuentos. Entonces vamos a ver esa estructura, les digo así rápidamente, ¿no? Los elementos constitutivos del cuento entonces son, en principio les decía, la brevedad. Eso es algo fundamental.
un cuento, dice este autor, les decía, el tiempo de lectura ideal de un cuento es aquel que, siendo siempre breve, nos permite captar el efecto que se haya propuesto el autor. En otros textos sobre el cuento dicen que un cuento debe de ser, la brevedad consiste en que sea leído de un solo centón. Entonces, que el cuento sea tal, o la narrativa sea tal, que nos atrape y que nos permita la continuidad de la lectura completa, ¿no? Que no haya pausas. A eso se refiere la verdad, por eso habrá que pensar, por ejemplo, tomar un cuento o escribir un cuento para estos efectos de filosofar, en eso, ¿no? En que pueda ser ya sea, por ejemplo, leído a la persona con la que se está trabajando, o narrado, inclusive, aunque no se ha leído narrado, pero en un solo, digamos, en un solo paquete, para que pueda la atención del escucha o del lector se centre precisamente en el contenido y pueda fomentarse o provocarse ese efecto que ha propuesto el autor. Si en la lectura o en la escucha del cuento hay pausas, se pierde entonces la atención y ya no se logra precisamente captar ese efecto que se pretende con el cuento. A eso se refiere pues la brevedad, les decía, por eso puede ser de un párrafo, los microcuentos, inclusive de unas pocas líneas, hasta cuentos más amplios, les digo, por ejemplo, los de Edgar Allan Poe, 6, 7 páginas, 5, 6, pero que se leen y cuando uno los empieza a leer, están escritos de tal manera que no lo puede dejar de leer hasta que lo termina. Ese es lo realmente importante. La otra, la estructura o la composición del texto del cuento. ¿Sí? Son la frase breve, la sugerencia, el significar cosas sin expresarlas, es decir cosas sin decirlas, parecen requisitos inherentes a su lenguaje. El cuento debe mostrar, no decir demasiado ni explicar. Su sintaxis está constreñida, por estructuras oracionales muy concretas y directas, con muy poco o ningún trato retórico. ¿Sí? Ese es otro de los elementos centrales también para poder fomentar el filosofar con cuentos, que precisamente la utilización de estas pues, expresiones que dicen, pero al mismo tiempo como que trasladan en el decir al lector a otro como contexto, pues de riqueza invaluable, ¿no? Porque es precisamente la noción en la cual pues, el que está leyendo puede trasladar su pensamiento a una dimensionalidad distinta, a su propio contexto, por ejemplo, lo que está leyendo, al leer una frase, no sé, tal, esto me pasa a mí, o esto que dice aquí yo lo viví de esta manera, entonces lo mete pues esta forma de expresión del cuento, que se constituye como texto, lo mete a esas, digamos, referencias en las cuales el pensamiento del lector se empieza a trabajar, ¿no? Empieza como a discurrir en la lectura, y en la vivencia, precisamente, porque no, la cuestión del cuento es precisamente que, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Trata momentos, situaciones específicas de un contexto, una realidad específica, pero que ese contexto, ese momento, esa situación, de manera inmediata, como que el lector le da un sentido propio, ¿sí? Empieza a darle un sentido propio. Inclusive hay cuentos que hacen que nosotros nos pongamos, digamos, como en el papel del personaje, que nos sintamos identificados con el personaje, o al contrario, que nos sintamos una aversión por el personaje. Pero esto es que el lector se involucra, que se involucra necesariamente en el texto, se involucra con su propia experiencia y con su propio pensamiento en lo que va leyendo. Es una lectura, pero es una lectura en donde las palabras que están puestas ahí por la constitución que decíamos de sugerencias, frases breves, es una lectura en donde leo lo que está ahí, pero también al mismo tiempo me leo. El lector se va leyendo a sí mismo ahí. Bueno, entonces está esa parte. Las otras partes constitutivas son el contexto, está el texto, pero está el contexto. Y estas son interesantes, ¿no? Se los leo. En relación al contexto, el efecto del cuento suele sobrepasar el simple contexto histórico o espacial en que se ha originado.
Es decir, lo que se narra siempre es en un contexto, ¿no? No sé, por ejemplo, los cuentos de Rulfo, ¿no? En tal población pasó esto a tal persona. Ese es como el contexto histórico o espacial, ¿sí? Pero el cuento, el efecto suele rebasar eso, les decía, se conecta con el lector. Un cuento debe de alguna manera rebasar los límites de la localización, aunque su tema parezca reducido a un cierto espacio geográfico muy específico, a un pueblito de los que narra Rulfo, o por ejemplo los de Borges, ¿no? A la pulpería en Buenos Aires o en Las Pampas, etcétera, ¿no? O los de Edgar Allan Poe, a un castillo, la Máscara de la Muerte Roja, etcétera, ¿no? Ese sitio geográfico específico queda rebasado. Se acuerdo, más bien hay que ser de acuerdo. De acuerdo a su operatividad semántica, el cuento debe traspasar las perspectivas del tiempo y el espacio particulares. ¿Sí? El, y eso es algo importante, pues eso precisamente sería la conexión entre el texto, por ejemplo, elegir para trabajar filosóficamente esto con un grupo de personas o con una persona, pues hay que elegir precisamente de acuerdo a las circunstancias o a los tipos de personas, pues el cuento, un cuento específico que mantenga como algo, digamos, que con el cual puede establecerse una conexión los lectores, los participantes, con lo que se narra. O sea, por ejemplo, sería como mucho más fácil o mucho más adecuado trabajar, digamos, por ejemplo, en un ambiente citadino, en un ambiente como de nuestra ciudad, con un cuento que nos remita precisamente a aspectos de lo cotidiano, de la vida de la ciudad, que nos mueva eso a decir, ah, pues bueno, esto yo lo vivo también, ¿no? O presentar, por ejemplo, en un estado donde las situaciones son diferentes, por ejemplo, los cuentos de Rulfo, muy provincianos, muy de pueblo, de campo, contextualizarlos para que puedan salirse de ese espacio geográfico, de ese espacio-tiempo y conectarse con el lector o con las personas que estén trabajando en eso. El otro elemento es la historia, es decir, lo que se cuenta. En el cuento la historia está constituida por los sucesos que se narran, es la estructura narrativa, las cosas que se van contando. Un cuento siempre cuenta dos historias, y esto es bien, bien importante, precisamente lo que les puse es precisamente lo que se puede trabajar a través de una práctica, entendiéndolo como una práctica filosófica. Entonces, el cuento siempre cuenta dos cosas, la historia reconocible, o sea, los hechos que se van narrando. Está, hizo esto, pasó esto, ya sea en primera persona, en tercera persona, es decir, las formas narrativas. Pero siempre hay esto. En tal día pasó esto, hubo una vez que pasó esto y esto y esto. Eso es lo que se cuenta, los hechos. Y lo otro, lo importante es la historia, le llama el autor la historia secreta. Lo que sale, lo que sale en la lectura de esos hechos narrados. La historia secreta es clave de la forma del cuento y de sus variantes. A la primera, o sea, la historia, a los hechos, es lo que tradicionalmente llamamos argumento. Al argumento se opone la fábula, es decir, lo fantástico, la fantasía, que sería esa historia secreta, que alude a todos los acontecimientos o sucesos relacionados entre sí. El acontecimiento se considera la mínima unidad indisoluble de la construcción argumental. Entonces, el acontecimiento, por eso el cuento siempre, la brevedad tiene mucho que ver con eso, pues, porque es un acontecimiento específico. Entonces, se narran los hechos de ese acontecimiento, pero al estarlo narrando, tiene que estar implícita, ahora sí, esa como historia secreta, dice el autor, que es aquello que va a provocar el efecto que pretende. O sea, detrás hay algo. Y ese detrás es precisamente esto eh, que viene acá, la trama. ¿Sí? La trama del cuento puede ser tradicional, es decir, directa y simple, y a veces hasta inexistente. ¿Sí? O sea, los hechos pueden, la narrativa puede, y aquí están los estilos, ¿no? Los tipos de narrativa. Puede ser un tiempo lineal, puede ser un tiempo retrospectivo, puede ser un manejo de los tiempos que se combinen, puede manejarse la idea de un personaje eh, eh, ahí puesto en el cuento
o del lector que se asuma como personaje, es decir, las personas del cuento. Entonces, ahí eso es importante, ¿no? Puede ser tradicional, es decir, directa y simple, y a veces inexistente. Un tema puede ser desarrollado narrativamente desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas, tanto ideológicas como literarias. Y esto tiene que ver con los efectos que se pretenden. Darle un matiz, un contexto, una estructura que tenga que ver precisamente con eso, ¿no? Con ideas, con cuestiones inclusive políticas, con cuestiones sociales, con problemáticas ahora, es lo que vamos a ver, de tipo filosófico, por ejemplo, un cuento que pueda darse como efecto que se pretende producir, que sea un cuestionamiento que mueva la reflexión filosófica. Sí, consciente de esta arbitrariedad, redujésemos esas modalidades narrativas a dos, solamente nos quedaríamos con una de corte tradicional, la realista, y otra de tendencia vanguardista, experimental, o lo que se llama fantástica. Pues son como las dos grandes formas, el cuento realista y el cuento, digamos, vanguardista, fantástico. Pero eso es lo que habrá que explotar, estos elementos, ¿no? Cómo presentar la narrativa para provocar el efecto, porque puede ser a través de situaciones, como dice aquí, situaciones del contexto de una realidad ordinaria, situaciones de hechos concretos, pero esos hechos concretos que se narran, que se describen en el cuento, siempre tienen detrás esta cuestión de que lo que se cuenta nos va a contar algo más. E igual la otra perspectiva, la perspectiva, digámoslo así, fantástica, experimental, pues nos narra situaciones que no son propias de la realidad, pero en ese sentido de narrarnos cosas que no son propias de nuestra realidad inmediata, también está esa otra parte. O sea, la trama, lo que se va desarrollando, tiene detrás esa otra parte que sería pues lo que va a provocar entonces el efecto del cuento. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto al cuento. Ya, pues esto para indicar que aquí finalizan esas. Obviamente, pues el análisis precisamente de lo que es el cuento, en principio como género literario y después como recurso, ¿sí? Recurso literario que se puede tomar para una práctica filosófica, para filosofar con cuentos, pues es un trabajo que se tiene que desarrollar con mucha mayor amplitud, precisamente estas justificaciones que les decía yo, como desde pues, el texto, desde el argumento, desde los efectos que se pretenden producir, se puede entonces incorporar una perspectiva filosófica y darle un sentido teórico. Yo pienso que esta práctica de filosofar con cuentos es algo que sí es, les repito, le hemos trabajado en este seminario taller de filosofía de prácticas y desde el punto de vista de la generación de un pensamiento filosófico, de una reflexión de los participantes, es muy efectiva. Pero, les repito, se requiere un trabajo mucho más amplio. Ahorita solo les presento solamente algunas cuestiones muy puntuales, pero se requiere un trabajo mucho más amplio que tenga o que aporte los fundamentos teóricos, es decir, desde el ámbito de la filosofía, los fundamentos teóricos que puedan sustentar al cuento como género literario, como una forma, como un recurso de generar, de promover la reflexión filosófica y la solución inclusive de los cuestionamientos de la vida, de nuestra realidad y la realidad, precisamente desde el filosofar a partir de esas estructuras llamadas cuentos. Trabajamos en ese taller un texto, el de Oscar Brennifer, ¿cómo se llama, Ramsés? ¿No te acuerdas? El de Brennifer, de Sócrates. El de filosofar como Sócrates. Ese, de Brennifer, y ahí precisamente, de ahí retomamos esta actividad, pero ahí el asunto fue que Brennifer, por ejemplo, utilizaba los cuentos como personaje tradicional de la cultura, bueno, ya está mucho más amplio, ¿no? Pero emerge en la cultura musulmana, sobre todo en el ámbito de la cultura sufí, Nasruddin, que es un personaje de la cultura musulmana que, así que hagan de cuenta, es como el Pepito de nuestros cuentos. Ese es el Nasruddin de esa cultura, porque pues, se presentan sus cuentos y las situaciones,
los momentos que describen de múltiples, en unas es poeta, en otras es cuidador de burros, en otra es legislador, o sea, es un personaje múltiple, o sea, un personaje, digamos, vacío que encaja en todas partes, y pues a partir de los cuentos, esos son cuentos de corte muy específicos para generar precisamente una reflexión en el que los escuche. En esta forma, por ejemplo, literaria, se le llama en el sufismo la filosofía de los idiotas, a esta forma, porque son situaciones a veces inclusive descabelladas o que parecen muy tontas lo que presenta ahí, pero esa estructura de estos cuentos de Nasruddin, por ejemplo, estos que les digo que parece muy tonto, lo presentan inclusive como loco, inclusive por ahí está ese cuento ya propio de muchas culturas, en donde Nasruddin es el tonto del pueblo y se burlan de él porque siempre van y le ofrecen, está mendigando y le ofrecen una moneda, de 20 pesos, y le ofrecen 2 pesos en monedas chiquitas. Y entonces se burlan porque dicen, está bien menso, y es algo que ya inclusive está en nuestra tradición, ¿no? ¿Por qué agarra las monedas chiquitas? Está bien menso, agarra las monedas que son 2 pesos y no agarra la de 20 pesos, ¿no? Que vale mucho más. Y alguien le pregunta, oye, mulá, ¿por qué hace eso? Le dice, es que mira, pues, todos me toman como un tonto, pero yo sí sería más tonto si agarrara la de 20 pesos, porque al agarrar la de 20 pesos ya no se seguirían burlando de mí y ya no me ofrecerían el dinero para seguirse burlando de mí. ¿Sí? Entonces, de este tipo de cosas, ¿no? Parece muy así como soso, muy les decía, muy como ordinario, pero lo importante es que como en esa tradición, ese tipo de cuentas suscitan precisamente a una reflexión, a una cuestión, por ejemplo, del valor, de las relaciones humanas, etcétera, ¿no? El problema que veíamos, bueno, que yo vi con Brennifer es que no hace esto que les digo, ¿no? O sea, simplemente pone, están los cuentos, y en este cuento podemos, por ejemplo, ver este problema ético, este problema lógico, pero no da este sentido como de fundamentación teórica, no, no sé si esté en otros trabajos de él, pero por lo menos en ese, ¿no? De fundamentación teórica para poder establecer una verdadera relación en cuanto a que el cuento como recurso literario, ¿sí? Como recurso narrativo, pueda ser utilizado como un recurso filosófico. Les repito, eso es como lo que, desde mi punto de vista, son autores anónimos. Idries Shah, a ver si les puedo poner aquí el nombre. Este autor que les pongo aquí, Idries Shah, un pensador que les puse ahí en el chat, Idries Shah, que se ha dedicado mucho a estudiar, es oriental, precisamente es musulmán, pero se ha dedicado a investigar mucho sobre la cultura musulmana, sobre todo sobre la cultura sufi. Tiene un texto muy interesante que se llama así precisamente El Camino del Sufi, y tiene otro que se llama Los Sufis. Y él es el que ha hecho, digamos, el que ha hecho la difusión más amplia en Occidente de esta tradición de Nasruddin. Ha recopilado, hay varias recopilaciones inclusive de este autor, bueno, de este personaje. Les voy a poner nombre también ay, pero menos que en lugar de abrir el chat, abrí la lista. Se llama es Nasruddin. Entonces, híjole, les puse en lugar de las 2 Ds va Nasruddin. O sea, bueno, déjenme se los pongo ahí. Ahí está. Sí. Entonces ha hecho una recopilación y esos son, por ejemplo, cuentos de unos de 3 de 3 renglones, ¿sí? Otros de una hojita del libro, pero no rebasan 2 hojas del texto. O sea, son narraciones muy breves, como dice aquí, de acontecimientos precisos, focalizados. Nasruddin va camino de su casa a la mezquita, por ejemplo, o está con su esposa dentro de su casa,
o va caminando con su burro, etcétera, ¿no? Si quieren, le comparto a Ramsés esta serie de diapositivas para que, si quieren, pues la tengan, pero el autor de que tiene estas estructuras, es un texto amplio. Yo saqué estos elementos breves, pero se llama Apuntes para una teoría del cuento, de Luis Barrera Linares. ¿Sí? Si quieren, pues déjenme lo apunto aquí. O para no apuntarlos, le paso la presentación a Ramsés y que él la suba. ¿Sí? Entonces, bueno, para avanzar en esto les decía. Entonces, eso es precisamente, les decía, cómo Benifer, por ejemplo, maneja esto. Entonces, pone el cuento, como que les decía. Y ya él dice, bueno, a partir de ese cuento, pues podemos ver, hace como un análisis del cuento desde una perspectiva filosófica, desde del contenido filosófico que se puede rescatar de ahí, por ejemplo, ¿no? Lógico, ético, epistemológico, ontológico, etcétera, ¿no? Pero les repito, para concluir esto, creo que falta, por lo menos es lo que yo estoy tratando como que de hacer, esta fundamentación teórica de lo que sería, digamos, una estructura de pensar filosófico, de filosofar, una estructura de filosofía en relación como forma de filosofar, en relación o tomando como medio este recurso literario. Sí, porque se tendrá que hacer la compaginación, si no, pues queda así como que, bueno, me provoca pues hilaridad el cuento, me provoca como sorpresa, me provoca terror, pero si se queda hasta ahí, así como en esa estructura de, pues lo leí, me provocó esto y punto, pues entonces pues queda como género literario. Entonces, ¿cómo tomar este género literario para una verdadera práctica filosófica, para poder filosofar? Les decía yo, hay muchas formas. Eh, preparé esta última parte, que sería, pues digamos, como una especie de actividad efectiva de cómo se puede trabajar un cuento. Eh, He hecho otros, o sea, de hecho los escribo yo precisamente pensando en esta cuestión del efecto que hay que provocar pensando en una temática. Entonces, la cuestión sería, exactamente, está ahí, ese, este, la cuestión sería entonces el cómo o retomar cuentos ya de autores, pero ubicar en esos cuentos sería como la primera forma de hacer esto, ubicar en esos cuentos que se retoman, hacer un análisis anticipado, la persona que va a utilizar un análisis anticipado de la temática, de los problemas, de las posibilidades que hay de desarrollo, les decía, de un pensamiento filosófico y de las problemáticas que se pueden presentar o generar para la discusión, para la reflexión de la persona o de las personas con las cuales esté trabajando esto de filosofar con cuentos. Entonces tendrían que ser como cuentos específicos, o sea, no cualquiera, sino cuentos específicos, dada lo que se plantee trabajar como temática, como problema, en el contexto en el que se vaya a dar este tipo de práctica filosófica. O la otra opción, pues, es escribirlos. ¿Sí? Yo he escrito algunos, no soy, digamos así, un gran literato, pero los trato de hacer precisamente pensando en todo esto que decíamos, en una situación, un acontecimiento que refleje algo, una serie de hechos, pero que traen detrás algo. ¿Sí? Entonces, esa es esta, digamos, como actividad que vamos a hacer ahorita es precisamente a partir de un cuento que escribí específicamente para esto. Entonces, vamos a hacer la actividad, vamos a leer el cuento y después les voy a proponer yo cómo suscitamos la reflexión, porque hay otras, ¿no? Por ejemplo, en alguna actividad que hicimos, trabajar con un cuento que también yo escribí, pero es un cuento inconcluso. Un cuento inconcluso en donde ahí la actividad se trataba de que los participantes le pusieran el final. Entonces es una forma de abordarlo. Esta de abordarlo es un cuento completo, pero pues la actividad va a ser a partir de ciertas como cuestiones que van a emerger.
Pues bueno, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a hacer la actividad. Este cuento que yo es que espero que se vea la letra, o si no, a ver si la puedo hacer más grande. A ver si. Ya hice más grande esto. No sé si al hacerla yo más grande se vea más grande para ustedes. Sí, 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 ¿se se ve ve? un poco mejor. Ah, ok. Sí, si no, si no, le pongo acá en la forma editable y puedo, inclusive a ver si puedo hacer un poquito más grande la letra. Son dos diapositivas, a ver si, a ver, entonces, y de una vez hago también más grande la otra, ¿no? Esta parte. Aunque va a sobreponerse no, no, no mucho, pero bueno, espero que ahí ya se vean un poquito más, un poco mejor las letras y podamos leerlo en conjunto. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Bueno, este que escribí para esta ocasión se llama El Indio. Este es como mi seudónimo, el que utilizo yo cuando escribo algo. Entonces, bueno, se los leo, lo vamos leyendo y lo leo. Cada vez que Montserrat volteaba la vista, se encontraba con esos ojos penetrantes y fríos. Desde que subió al RTP, se percató del sujeto que se sentó 2 asientos detrás de ella, pues su mirada le pareció algo extraña, como si tuviera una inquietud profunda que salía a través de las pupilas cenizas. Al cabo de un rato, distrajo su pensamiento, mirando los edificios, gentes y letreros que pasaban rápidamente a su vista. Pero algo la sacó de esa distracción: el fenómeno curioso de que sobre los objetos que miraba pasar se superponía una imagen constante. Centró su atención en ella y se dio cuenta que era, bueno, hay una S de más, que era un reflejo en el cristal de la ventanilla del camión. Era un rostro. De golpe le vino a su pensamiento el reconocimiento de la imagen y aterrorizada reconoció los ojos del tipo que la miraba atentamente. Se había cambiado de lugar y ahora estaba sentado en el asiento al otro lado del pasillo. No quiso voltear para no entrar en un estado mayor de miedo. Sin embargo, no pudo dejar de mirar el reflejo en el vidrio y empezó a reconocer los rasgos del rostro que enmarcaba los ojos que le amedrentaban. Su gesto era atemorizante, pues los pómulos salientes y los ojos un tanto rasgados le daban un aire de salvaje indígena de las selvas o montañas. Sus labios gruesos parecían desbordar lujuria y su pelo tenía un corte estilo mohicano. Lo extraño del rostro se complementaba con un par de pequeños tatuajes de lágrimas debajo del ojo izquierdo y unos piercing en la ceja y en la nariz. La visión le confirmó a Montserrat que su temor no era infundado, pues se notaba que detrás de esa máscara estaba algo maligno. Casi siente que el corazón se le paraliza cuando se percata que el sujeto que la mira se levanta y se dirige hacia ella con algo en la mano. Sus gritos histéricos rompen la calma pesada del camión y hacen que los otros pasajeros volteen espantados. La máscara de indio salvaje sale huyendo y desciende por la puerta delantera del camión, aún en marcha, para perderse entre las calles en una furiosa carrera. De sus manos ha caído el objeto que portaba. Es el celular de Montserrat, quien se da cuenta en ese momento que no lo tiene en el bolsillo. Bueno, ese es el cuento. Ahora, no sé si quieren que lo leamos nuevamente o pasamos a la actividad. Yo creo que para que quede un poquito más grabado, que lo podamos leer nuevamente, profesor. Ok, perfecto. Sí, lo leo nuevamente, tratando de corregir esta S se me pasó y la otra letra que me faltó por ahí. De repente pasa eso, son errores de dedos. Entonces, bueno, el indio. Cada vez que Montserrat volteaba la vista, se encontraba con esos ojos penetrantes y fríos. Desde que se subió a la RTP, se percató del sujeto que se sentó 2 asientos detrás de ella, pues su mirada le pareció algo extraña, como si tuviera una inquietud profunda que salía a través de las pupilas cenizas. Al cabo de un rato,
Distrajo sus pensamientos mirando los edificios, gentes y letreros que pasaban rápidamente a su vista. Pero algo la sacó de esa distracción: el fenómeno curioso de que sobre los objetos que miraba pasar se superponía una imagen constante. Centró su atención en ella y se dio cuenta que era un reflejo en el cristal de la ventanilla del camión. Era un rostro. De golpe le vino a su pensamiento el reconocimiento de la imagen y aterrorizada reconoció los ojos del tipo que la miraba atentamente. Se había cambiado de lugar y ahora estaba sentada en el asiento del otro lado del pasillo. No quiso voltear para no entrar en un estado mayor de miedo. Sin embargo, no pudo dejar de mirar el reflejo en el vidrio y empezó a reconocer los rasgos del rostro que enmarcaba los ojos que le amedrentaban. Su gesto era atemorizante, pues los pómulos salientes y los ojos un tanto rasgados le daban un aire de salvaje indígena de las selvas o montañas. Sus labios gruesos parecían desbordar lujuria y su pelo tenía un corte estilo moicano. Lo extraño del rostro se complementaba con un par de pequeños tatuajes de lágrimas debajo del ojo izquierdo y unos piercing en la ceja y en la nariz. La visión le confirmó a Montserrat que su temor no era infundado, pues se notaba que detrás de esa máscara estaba algo maligno. Casi siente que el corazón se le paraliza cuando se percata que el sujeto que la mira se levanta y se dirige hacia ella con algo en la mano. Sus gritos histéricos rompen la calma pesada del camión y hacen que los otros pasajeros volteen espantados. La máscara de indio salvaje sale huyendo y desciende por la puerta delantera del camión, aún en marcha para perderse entre las calles en una furiosa carrera. De sus manos ha caído el objeto que portaba. Es el celular de Montserrat, quien se da cuenta en ese momento que no lo tiene en el bolsillo. Bueno, ahora sí, les puse esta imagen, pues como para hacer referencia a esta tipología, ¿no? Que pongo aquí. Bueno, eh, vamos entonces a plantear la actividad. Yo la planteé en esta actividad en estas 3 preguntas. Primero, dada la condición, la narrativa, la primera pregunta sería, ya espero que a ver si pueden ustedes participar en esto, sería esta general: ¿cuál es el tema del cuento? Es decir, esa historia que está detrás, los hechos nos narran algo, pero pues están tramados, es decir, están relacionados con algo más, el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál piensan ustedes que sería el tema del cuento? Podría ser los prejuicios raciales Prejuicios raciales, ¿sí? o prejuicios en general. ¿Por qué prejuicio? O sea, ¿de dónde surge esta cuestión de prejuicio racial en lo que se narra? Bueno, yo... O la sí. Si quieres, Oscar, o termino. Bueno, si te quieres hablar tú, Osvaldo, primero, después yo. Bueno, creo que se deduce un poco de la disposición de la chica hacia el indio, ¿no? De que desde un principio ella lo está viendo como una amenaza, ¿no? Para ella resulta una amenaza, no lo conoce, o sea, el efecto que está teniendo de la presencia de la persona tiene que ver solamente con las ideas que ella tiene frente a la apariencia de esta persona, porque no conoce a la persona en absoluto, ¿no? Entonces, pues eso es totalmente un prejuicio. Y un prejuicio, como señalabas, un prejuicio de orden, Racial. bueno, de distintos órdenes, pero el más evidente es Racista, racial. Exactamente. ¿Sí? Es común eso en nuestra cultura, en nuestra sociedad, porque pensaríamos, precisamente lo puse así como el indio, pensaríamos que hemos superado eso, pero prevalecerá aún ese tipo de prejuicios raciales, clasistas en nuestra cultura. Yo creo que sí, al final de cuentas, el cuento que tú acabas de escribir es que tenemos nosotros todos los mexicanos con respecto a que aquella selva que no hay
entre paréntesis, una civilización, significa salvaje, este tipo de ideas de salvajes que nos han implementado desde la época de la colonia. Tenemos estas ideas muy occidentales y obviamente los prejuicios es la forma de la vestimenta de las personas, que ya tenemos un prejuicio ya anotado en nuestra visión, en ver a la persona cómo se viste, cómo es su peinado. Al final de cuentas ya juzgamos a la persona tal cual por su apariencia. Por sus rasgos físicos inclusive, porque es en lo que más como se detiene, ¿no? Así es. En los ojos rasgados, los pómulos y los tatuajes, el ajá. tipo de corte tipo mohicano, que aquellos tiempos de los 80s o 70 se veía muy perjuicioso, ¿no? Muy malvado. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Hay 3 personas que... Sí, perdón, que también tenía levantado su Mari, pero la bajó, no sé si quiera participar. Si no, vi a Mari primero levantada su mano, luego la bajó, pero si quiere participar primero, porque la vi ella primero, incluso marcaba aquí la aplicación primero. Después Patricia y Jenny y Francisco, pero si gustas, Mari, por favor. Buenos días. No quisiera ser muy repetitiva, pero sí, yo iba a decir la discriminación y el clasismo, ¿no? Hasta hay un dicho de cómo te ven, te tratan. Entonces, enmarca todo eso de cómo vemos al otro de acuerdo a su posición social y a su raza, ¿no? Sería todo para no extenderme. Gracias. Gracias, Mari. Patricia, por favor. Sí. Bueno, en el tema del cuento, pues también lo que dicen mis compañeros, el estigma que como sociedad ponemos o pongo con las personas por su apariencia. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Patricia. Jenny, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo tenía aquí en la respuesta la tipología de las personas, las características de las personas, y me quedé después con el temor de Montserrat ante sus posibles vivencias displacenteras, ¿no? Que justamente coincide con la opinión de los compañeros que estamos aquí sobre nuestros juicios en cuanto a la apariencia de los que vemos y emitimos de esa manera. Gracias. No, gracias a ti, Jenny. Francisco, por favor. Sí, vamos, me parece que se ven inmersos en la cuestión de los prejuicios, pero bueno, yo no lo vi necesariamente como el tema principal del cuento. Yo lo vi en la cuestión justamente del miedo a lo diferente, que vamos, puede tener como base el prejuicio, pero implica, digamos, que más elementos, porque me parece que dejamos de lado, por ejemplo, todo la parte del contexto, ¿no? Cómo es que se está dando dentro de la historia del autobús, ¿no? Entonces, enfocarlo exclusivamente en la relación que establecen de los personajes, me parece que le va restando esta riqueza que tiene el cuento, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro, me parece que ese miedo al diferente, que es algo que se mencionó antes, vamos, lo tomamos desde nuestra ideología, pero me parece que no únicamente es una cuestión exclusivamente occidental, ¿no? El pensamiento oriental también establece un miedo al diferente a partir de ciertas características, ¿no? Que aquí lo utilizamos justamente como punto de partida para, resaltar la cuestión de los prejuicios, pero pues los prejuicios no son exclusivos del pensamiento occidental, también del oriental. Claro, si me permites, Ramses, yo creo que esto que acaba de señalar Francisco es bien interesante, ¿no? Y que también está digamos que lo tenía en mente cuando estaba escribiendo esto, porque esa es una condición, digo yo, propia del ser humano, en tanto que se maneja su estructura como entidad o como ente individual. No quiero decir como la estructura egoísta del ser humano, sino en nuestra individualidad, que es algo sustancial para nosotros. Hay un libro de Elias Canetti, que se llama Masa y Poder, que habla precisamente de la masa, pero de la masa anónima, pero empieza haciendo un análisis precisamente del ser humano en función de su constitución a partir del principio de individuación.
y dice que pues, en las culturas, o en el ser humano en general, se desarrolla a tal grado ese principio de individuación que resulta que el temor que se genera en el ser humano más profundo, más primario, primigenio, es el de ser agredidos en la individualidad. De hecho, les digo, empieza ese texto, el escalete de Más hay poder, diciendo que el máximo temor que tiene todo ser humano es el de ser agarrado por otro, o sea, así agarrado, porque que otro me agarre, es decir, que venga hacia mí y me tome, me agarre, es tal cual que me está comiendo, me está digiriendo, me está disolviendo en sí mismo, ¿no? Y es un temor sustancial en el ser humano, ¿no? La pérdida de nuestra individualidad, la agresión hacia nuestra condición como sujetos y como individuos. En el caso precisamente del cuento, como bien lo señala Francisco, y como lo señalaban también, está precisamente esa noción del temor, ¿no? Digamos que el tema está precisamente ese temor, que tiene esos matices, porque el temor entonces aquí de la chica surge no por, como bien decía, no por la presencia en sí de la otra persona, sino por lo que la chica, esa Montserrat, genera en sí misma, en su propia condición como ser pensante individual, genera en sí misma a través de esa presencia. Entonces no es la presencia a lo que le teme, es a lo que está en su interior a lo que le teme, a esas cuestiones que están en su interior. Por eso inclusive esta cuestión de pues, los labios le parecen así lujuriosos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está en su interior, lo que emerge en ese contexto de la relación de esa individualidad con el otro, es lo que provoca precisamente el temor. Y de eso estamos marcados los seres humanos, todos nosotros. Ramsés, alguien me parece que levantó la mano. Sí, había levantado su mano Oscar, pero la bajó, no sé si todavía desea participar. Sí, nada más tenía la duda con respecto a los prejuicios. Precisamente estaba pensando en Francis Bacon, que habla uno de sus 4 ídolos, este tipo de temores o este tipo de ideas que conformamos los seres humanos sin llegar a ver la práctica, ¿no? Entonces, sí tenemos, como todo ser humano, ese miedo, ese temor a conocer lo desconocido. Pero también sí hay un prejuicio, como diría Francis Bacon, en que juzgamos de una manera posterior, digo, en términos kantianos, pero no vemos las causas que nos llevan a nosotros a tener este tipo de juicios que antecedemos a las personas, en este caso a los indígenas, ¿no? Y propiamente a nuestra propia cultura, que sería propiamente sería esta idea de salvaje con la imagen de la selva, que no hay una civilización de luz, todo tipo que tenemos por lo regular, las sociedades de la gente urbana, y pues creo que somos más salvajes los que estamos en la ciudad que en la propia selva. Sí, claro. Tan salvajes en el sentido precisamente que, para pasar a la otra cuestión, avanzando, tan salvajes somos así, con esos prejuicios, que nulificamos, inclusive, como decían, cerramos la realidad. En el caso, por ejemplo, del cuento, lo que les presento, pues esa última parte, ¿no? O sea, que el objeto que traía en la mano la persona el tipo era el celular de la chica, ¿sí? Pero se le cae y ella se da cuenta que no lo tiene. Entonces ahí podríamos ver entonces que ella nulificó todo sentido de la realidad, e inclusive nulificó las propias intenciones que podía tener la otra persona, por centrarse en su propio, el dinamismo de su pensamiento y de la emergencia y la evolución de su temor frente a aquella presencia. Nulifica todo tipo de relación, porque pues aquí lo que podríamos decir es que ¿por qué traía el celular de la chica la persona? ¿Por qué se le acercó con el celular en la mano, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay otra posibilidad de jugar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Las intenciones de los otros. Podríamos, por ejemplo, en esta práctica
pues empezar a decir, pues, ¿por qué lo traería y qué hacía, no? Entonces, pues, podríamos decir, pues es que se le cayó a ella y él lo recogió y se lo iba a entregar, ¿sí? O se lo robó o se lo sacó, lo robó, pero le entró como culpa, o sea, jugar con ahora cuestiones o con nociones precisamente del comportamiento humano, de las intenciones del ser humano y de la voluntad del ser humano en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, les decía, eso es otro elemento importante, ¿no? La segunda cuestión es, como les decía, trasladar el cuento, el tema y la trama hacia nuestro propio contexto para motivar eso de la reflexión. Aquí la cuestión, yo lo trabajaría así, pues, si estuviese con una persona, ¿no? O con 2, 3 personas, que pienso que este tipo de prácticas filosóficas de filosofar con cuentos tendría que ser con grupos, digamos, pues reducidos, ¿no? 5, 6, 7, no, para que hubiese, o sea, no quiere decir que no como ahorita, ¿no? Sino más bien para que hubiese la posibilidad de que todos los que están ahí tener un diálogo, más directo, más inmediato a partir de estos, en el caso de este ejemplo, de ese tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, yo lo haría eso, ¿no? Bueno, ya vimos que el tema es esto, ¿no? Los prejuicios, los temores, la cuestión del racismo, todo este tipo de cuestiones. Ahora, trasladarlo a la cuestión particular. Tú como persona, si te vieses en esa situación, ¿cómo piensas que reaccionarás ante una situación de este tipo? Entonces, aquí de lo que se trata es, con esta cuestión, ¿tú cómo piensas que reaccionarías? Es poner en juego, a través de su pensamiento, de su capacidad de reflexión y de análisis, saber cómo asumo yo a través de mi pensamiento, cómo pienso esa situación, cómo me asumo yo frente a esa situación, frente al prejuicio, frente al temor, frente inclusive a los deseos, lo que es de rechazo, lo que sea, cómo me asumo yo. Ese es el autoconocimiento, ¿no? Que pudiéramos encontrar ahí. Entonces, si quieres darle la palabra, Ramsés. Claro, ¿tienes la mano levantada, Jenny, por favor? O si te gustas participar. Muy amable. Sí, justamente había yo escrito, y sobre todo que habla ahorita el maestro José Alfredo sobre el autoconocimiento. Yo estoy últimamente trabajando esa impulsividad que reconozco que existe en mí. Entonces, intentaría tomar esta situación como controlarme y dejar de emitir juicios, ¿no? Sobre la apariencia de este personaje, desde este joven o un niño o un adulto, y acceder posiblemente a un diálogo, ¿no? Si había la mirada de él, si me está comunicando a través de su vista, posiblemente se pueda generar un diálogo. A lo mejor, no sé, me viene a la mente, desconoce las calles, desconoce el lugar por donde va el transporte, entonces yo le puedo orientar, tratar de entablar esa conversación, obviamente sin entrar en esos pensamientos nebulosos de que suceda algo malo. Gracias. Gracias, Jenny. Tiene su mano levantada también Mari, no sé si te guste participar o... Ay, sí, perdón, es que ando un poquito en la calle. Sí, no. Espero que se me escuche. Les quiero comentar una anécdota, ¿no? A mí me dieron mi dinero para comprar mi material didáctico porque soy maestra, y me subí al metro y venía alguien atrás de mí. E igual no sentí, este cuento al final me dio mucha risa porque me recordó todo aquello. Entonces el tipo se acercaba y yo, mujer empoderada, enojada, yo puedo con todo, dije, atrévete a tocarme y ahorita vas a ver cómo nos va. Y en esa parte de que no me tocaba, pero estaba muy cerca, me robó mi dinero. O sea, cuando él se bajó del metro, volteo y vi que no traía el dinero y me puse a llorar, y no me dio coraje con él, me dio coraje conmigo, me sentí de veras miserable. O sea, dije, ¿cómo es posible que esta parte de empoderamiento me haya hecho tan débil, ¿no? Y me enojé conmigo misma, no con el ratero, dije, ya me robó, bueno, pero era el coraje, pero lloraba con un sentimiento. Y entonces, no sé si él me venía siguiendo, no sé si tomé en cuenta esta parte física del hombre, pero al final llevaba un objetivo, ¿no? Sería todo, gracias.
Qué curioso, ¿verdad? Sí, que sí, pues son situaciones que, y les digo, ese es como la riqueza del cuento, ¿no? Y de la diversidad de momentos, de situaciones, infinita, diría yo, la diversidad de momentos y situaciones que pueden tomarse y utilizarse pues, para poner algo ahí de fondo, ¿no? Por ejemplo, esta anécdota que nos cuenta Mari es bien interesante, ¿no? Porque a lo mejor por estar en ese pensamiento del obsesivo con la persona, eso de, pues no, ahorita que, pues ni siquiera se dio cuenta el momento, o sea, se cerró a eso y no se percató de cuando físicamente le estaban extrayendo su dinero, es algo así como lo que señalábamos aquí, ¿no? Pero bueno, gracias por el comentario, Arturo. Arturo tiene la mano levantada, profe. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que escuché, por ejemplo, nosotros desde lejos tenemos como que una visión más general respecto al cuento, ¿no? Y obviamente estando en la situación en la que nos encontramos, no, la mayoría, yo creo, incluso las mujeres, pues aún más, existe un miedo, ¿no? Un miedo hacia el otro, precisamente, quizá en algún sentido por esa cuestión de los prejuicios, pero quizá también por la experiencia que uno ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, uno como no sabe exactamente cuáles son las intenciones del otro, pues puede ocurrir esto, ¿no? Aunque nosotros muy analíticamente y muy fríamente podamos decir posteriormente, pues quizá su intención era buena, ¿no? Quizá tenía, no sé, me iba a regresar, no tengo el teléfono, me lo iba a regresar, ¿no? O cualquier otra cosa que después podamos hacer de modo analítico, es ya muy posterior, ¿no? Porque precisamente la experiencia, la vivencia, nos condiciona en cierta cuestión a que actuemos, ¿no? A que actuemos en esa cuestión, quizá por la cuestión de la sobrevivencia o algo parecido, ¿no? Claro, es una cuestión, digamos, en donde nuestras facultades intuitivas se desarrollan a partir precisamente de las circunstancias en las cuales estamos inmersos. Y efectivamente es algo, este cuestionamiento de tú cómo piensas, es para poder reconocer en nosotros ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo reconozco que, como decían, a lo mejor si soy un tanto prejuicioso, sí, como que tengo esas nociones de temor frente a lo desconocido o personas que son desconocidas y me agreden inclusive con la misma mirada, pero también está lo otro, o sea, eso es lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo pienso yo la temática, pero también cómo vivo yo eso, ¿no? O sea, cómo lo vivo y cómo lo he vivido, porque está esa otra parte, ¿no? Pero pues tampoco puedo ser, como le pasó a la compañera Mari, ¿no? Tampoco puedo ser yo totalmente abierto y estar así como para enfrentar, sino tengo que, yo mismo, ¿no? Tengo que tomar precauciones porque sé del contexto de la situación. Entonces, un conocimiento de uno mismo y del contexto en el que te desenvuelves y en la problemática en la cual estás inserto, ¿no? Entonces, el reconocimiento de sí mismo, en este caso, de si tengo o no prejuicios, de la manera en que manejo y pienso yo esas situaciones y el contexto en el que estoy envuelto. Porque efectivamente, como acaba de decir el compañero, son dos cosas diferentes. Yo puedo pensar muchísimas cosas en torno, por ejemplo, a la inseguridad, a mis temores, a mi capacidad de reacción y de ser valiente, pero tengo que reconocer que esa manera en que yo pienso también se da en el contexto en el cual yo vivo una situación. Y la situación que vivo pues está enmarcada en el contexto de estas degradadas formas de relación social en la cual estamos insertos. Pues, la reacción que pudiésemos tener frente a esto, pues por eso es diversa y a veces inclusive las reacciones que tenemos cuando acontecen este tipo de cosas no pasan ni siquiera por aquello que hemos pensado de nosotros mismos, sino son reacciones inmediatas, reacciones, decía, intuitivas, que se complementan con los juicios y prejuicios que tenemos, y entonces reaccionamos de esa manera precisamente por la experiencia o por los prejuicios que tenemos. Bueno, para terminar, esta ya sería una cuestión ya decía, partir del cuento, ¿sí? Del tema, luego partir de nosotros, o sea, cómo nos involucramos con ello, y esta última cuestión ya sería, digámoslo así, como
el nivel propiamente ya de filosófico, ¿no? O sea, de este tipo de práctica, ¿no? La pregunta sería, entonces, bajo ese tipo de perspectivas, ya lo que hemos dicho, o sea, caminar hacia con los que estamos comentando y discutiendo a esto, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una forma de ser del ser humano. Entonces, el hombre es su apariencia, o cómo nos movemos en el mundo. Nietzsche decía eso, ¿no? Que nos movemos con estos estados como de apariencias, de disfraces, ¿no? Múltiples, cada uno de nosotros tiene múltiples apariencias, es la manera con la cual en determinados contextos nosotros nos enfrentamos a esos contextos con una apariencia. Los antiguos mexicanos tenían este nombre de Ixtli, ¿no? De enfrentar. Ixtli quiere decir como verbo estar frente, enfrentar, pero también quiere decir rostro, ¿no? O sea, lo que pongo frente como mi rostro, ¿no? Entonces, pero pues es eso, ¿no? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me pongo frente al mundo yo en determinados contextos, situaciones o con personas? Y lo que tendremos que reconocer entonces que efectivamente somos apariencias múltiples. Entonces, esta pregunta sí es una pregunta que llevaría en esta práctica a esto que les decía de una cuestión filosófica, ¿no? ¿Cómo podemos entender esa relación entre el ser del hombre, el ser del hombre, del individuo, del ser particular, y sus apariencias o la apariencia? ¿La apariencia es lo que somos o hay algo detrás de la apariencia? Y si hay algo detrás de las apariencias que tenemos o que podemos ver en los otros, con la manera en que los otros se nos aparecen, se nos presentan, si hay algo detrás, si efectivamente vale la pena encontrar eso que hay detrás de la apariencia del otro o de mis propias apariencias. Si el autoconocimiento es importante o no. Esa pregunta, digamos, ahorita la dejamos así como abierta, ¿no? Así para la reflexión. Esa es la que movería así como a una reflexión ya propiamente filosófica en este tipo de prácticas. Les repito, ¿no? Estas preguntas son en función precisamente del objetivo que yo planteé, con la temática específica, ¿no? O sea, generar una discusión, un comentario o comentarios con las personas que participen en esto de filosofar con cuentos, tendría que ser precisamente en función de las personas que se acercan o que están en esto, ¿no? Yo a la mayoría de ustedes pues no los conocía y participamos en esto, pero esto, por ejemplo, con que yo conociera a Ramsés, a Raúl, que los conozco, y entonces pues, vamos a tener digamos, una reunión y vamos a tratar de filosofar con cuentos. Yo conociendo o teniendo como ese precedente, que puede ser muy amplio, pero también muy profundo, de su personalidad, de sus cuestiones, de sus problemáticas inclusive, tendría que pues, ver el cuento con el contenido temático específico para trabajar con esas personas en particular. Y las formas de trabajo con el cuento también pueden modificarse. Les decía que en otro que hicimos, les decía, por ejemplo, presenté un cuento en donde ahí la actividad era complementar poner el final del cuento. Y a través de poner el final, pues se desarrolla toda una serie de discusiones bien interesantes entre los que estábamos ahí sobre posturas éticas, posturas inclusive ontológicas, así que reflejan entonces el pensamiento de las personas en torno a eso. Entonces hay varias maneras de cómo tratar esto. Complementar el cuento, hacer preguntas del cuento, o que escriban un cuento. Proponer una temática, por ejemplo, a ver, platicamos algunas cosas, entonces, a ver, narra algo, ya sea una situación de tu vida o algo, en no menos de una cuartilla. O más bien máximo una cuartilla, ¿no? Máximo una cuartilla. Entonces, el ejercicio de escribir, ya poniendo esos precedentes, a ver, tiene que ser breve, pues a ver cómo lo presenta, eso tiene que ser un acontecimiento, entonces, dar eso y que escriban uno así con una temática específica, porque también se revelará, a través de la escritura de ese cuento breve, se revelará precisamente eso, ¿no? La forma en la que piensan las cosas, que la viven, les decía también, que viven las situaciones, y de ahí poder generar entonces ese trabajo, ¿no? Con
con las personas. Raúl, me parece que había levantado la mano, nada más que sí. No sé, ya desapareció de ahí. Sí. Muchísimas gracias. Te felicito por tu cuento, es una narración sumamente interesante. Y esta última pregunta a mí me mueve mucho a la reflexión en varios sentidos. Cuando preguntas, ¿el hombre o su apariencia? Aquí lo primero que yo pienso es que podría preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son los otros? Y eso, en esta imagen del espejo, podría ser la figura que yo veo en el vidrio, en el espejo, es realmente la persona que está ahí representada. Cuando yo mismo me miro frente al espejo, soy yo auténticamente. Esa apariencia que surge ahí es mi modo de ser, es mi constitución más propia. Y entonces eso me lleva como que a dudar de muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo también me enfrenta a un problema, y es el problema de hasta qué punto puedo yo conocer a los otros, hasta qué punto puedo yo saber lo que está pensando el otro, hasta qué punto puedo yo conocer la intención de los otros, y entonces ahí habría que reivindicar el uso de la palabra, el uso del lenguaje, porque justamente el lenguaje es lo que nos aproxima y lo que nos hace conocernos a nosotros mismos, pero también conocer a las demás personas. Y entonces yo diría, el hombre no es su apariencia, ni la mujer es su apariencia. Detrás de la apariencia, yo pensaría, está el lenguaje. Y detrás del lenguaje, lo que las personas piensan, lo que las personas quieren, lo que las personas aspiran, sus deseos, sus anhelos. Es interesantísimo lo que tú señalas. Gracias. No, gracias a ti, Raúl. Bueno, acabo de ponerle en lugar de hombre, ser humano, creo que es más, se entiende mejor el sentido, ¿no? De la cuestión. Más inclusivo. Tal como lo acaba de señalar así Raúl, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano. Y bueno, entonces lo dejo así. Pues, pues bueno, yo creo que por mi parte, pues es lo que he preparado, lo que preparé para esta ocasión. Espero que, pues, haya sido de su interés y pues les agradezco mucho el que estén aquí y el que me hayan escuchado y el que hayan participado. Muchas gracias, Ramsés, por invitarme y bueno, pues gracias a todos ustedes. Déjenme nada más corregir las palabritas estas en donde puse las letras para pasar esta presentación, les digo a Ramsés y que quede y que bueno, mientras la corrijo, pues no sé, Ramsés, si quieres comentar algo, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, profesor, por su participación. La cuestión de cómo podemos filosofar con cuentos, a dónde nos llevaría incluso hasta el hecho mismo de nosotros escribir nuestros cuentos, ¿no? Pero también ser conscientes. No cualquier cuento podría ser útil para esta práctica de filosofar. Se necesitarían cuentos muy específicos, aquel guía, aquel que llevaría la sesión, ser consciente de a dónde quiere llevar el cuento, qué temas tocar, e incluso si se propone escribirlo, pues ser consciente, ¿no? de ello mismo. Entonces, muchas gracias, profesor, por darnos esta conferencia. Le agradezco su tiempo, el tiempo de cada uno de ustedes. Yo sé que nos tomamos más de lo previsto. Muchas gracias a todos por brindarnos de su tiempo. Aquí están en el chat las redes del colectivo por si quieren checar las sesiones anteriores. Ya las vamos a subir, las que nos faltan. Nada más quedará pendiente la sesión número 2, que es por cuestiones de edición. Pero también esta sesión espero ya mañana mismo subirla. Y muchas gracias a todos por su participación. Por el momento no les robo más de su tiempo, les agradezco que hayan estado aquí. Ya saben que cada semana aquí estaremos presentando un tipo de práctica filosófica distinta. Si nos gustan acompañar la próxima semana, también estará con nosotros un filósofo colombiano, que nos dirá la filosofía con niños, pero en situaciones de vulnerabilidad. A lo mejor es muy interesante para cada uno de ustedes que estén aquí. Para mí en lo personal lo es, como cada una de estas lo han sido. Les agradezco. Cualquier duda, la presentación del profesor yo se las voy a enviar a todos, él me la hará llegar a mí, yo se las envío a cada uno de ustedes por correo, junto con la información de la próxima semana, no se preocupen, y de igual manera la subiré a las redes del colectivo. Nuevamente, profesor, José Alfredo, muchas gracias por su participación, por su aporte, y gracias a cada uno de ustedes, al profesor Guadarrama. No, al
el agradecimiento para ti, Ramsés, por haberme invitado y otra vez, gracias a todos por estar aquí, pues por escucharme. Muchas gracias. Deja, Profesor, una vez pasarte la presentación. Sí, profe, gracias. Sí, yo se la envío a todos por correo. Sí, gracias. Yo quiero agradecer a José Alfredo el que participe en este ciclo de conferencias y que es muy enriquecedora su participación en un doble sentido, ¿no? Uno, porque nos mostró qué es filosofar con cuentos, y dos, porque se tomó el trabajo de realizar toda una fundamentación de este trabajo de filosofar con cuentos. Y además, yo me atrevería a los aquí presentes a invitarlos, ya que siguieron esta transmisión y que vieron cómo el profesor, haciendo gala de su oficio de maestro, nos mostró también cómo nosotros podemos a la vez filosofar con cuentos, y sería como una invitación a que también ustedes pongan en práctica esto, ¿no? Que hagan sus ensayos y que inviten a otras personas a filosofar, que les planteen preguntas, y esto siempre es importante y además es muy enriquecedor. Muchas gracias, José Alfredo, fabuloso. Oh, gracias Raúl. Arturo, por favor, un comentario, una pregunta. Sí, para el profe José Alfredo, si está realizando algún proyecto de este tipo o alguna cuestión, a ver si nos podría dejar por ahí pues también el link o algo para poder acceder, ¿no? Para poder observar cómo se está llevando a cabo, y lo mismo si tiene algunos materiales de interés que nos pueda compartir, se lo agradecería bastante. Ok, sí, con todo gusto. Sí tengo ahora que les digo, es esa actividad de filosofar con cuentos en el seminario taller del profesor Raúl, pues recabé algunos textos precisamente sobre la estructura del cuento, como género literario, como recurso inclusive filosófico. Se los paso también, inclusive los que crea yo más como convenientes para ellos, se los paso a Ramsés para que se los distribuya. Y sobre lo otro, pues es un trabajo que sí quiero realizar. Me toca el siguiente, o sea, no sé si valga la pena aquí decirlo, pero me toca mi sabático el año que viene, entonces voy a estar trabajando en un proyecto que tengo, pero también he pensado en escribir algo en relación con esto, ¿no? Desarrollar como esa fundamentación que ya más o menos, ya les repito, la tengo ya como estructurada, sería como ordenarla y presentarla, ¿no? Entonces, pues, en cuanto la tenga, pues sí, con todo gusto se los comparto. Creo que levantó alguien más la mano, ¿no, Ramsés? No, es Arturo mismo, sigue con la mano levantada. Ah, ok. Bueno. Perdón, muchas gracias, profe. No, muchas gracias a todos ustedes, al profesor nuevamente, como dice Arturo, gracias, gracias profesor Guadarrama, y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos hace el favor de estar aquí presentes. Un aplauso virtual para el profesor, se lo ganó. Gracias por todo. Claro. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Bravo. Saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias. Otro Gabriel García Márquez en filosofía. Sí, por supuesto, ¿no? Hay que explotar también esas cuestiones de Okay. Y por ejemplo, los cultos de Borges, o sea, esos pero tienen un contenido filosófico muy, muy, muy interesante. Pero bueno, entonces muchísimas gracias, los dejo. Entonces te mando ahorita mismo la presentación, Ramsés, la puse en PDF para que no haya problema con esas cuestiones, para que quede ahí en PDF y se la mando. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. ¿Por qué no les das la dirección de tu blog, José Alfredo? Si les interesa leer más cosas de lo que has escrito. Sí, ya tengo Perdón, ya salieron varios, pero igual yo les voy a mandar el link del blog del profe José Alfredo ahí también. Sí, te lo agradecería si lo pones. Tú lo tienes, ¿no? El link. Sí, yo lo tengo. Okay, yo lo sigo. Mándaselos. Ahí en ese link tengo varios poemas, aforismos, cuentos que por ahí he escrito, ¿no? Entonces, pues si les interesa, pues ahí compartes. Entonces, pues bueno, yo me tengo que retirar. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Felicitaciones, Ramsés. Salió muy bien todo. Gracias, profe. Espero. ¿Cómo te sentiste? Bien. Un poquito aquí nervioso. ¿Por qué?
porque porque tengo que salir también. Entonces yo ahorita Pues ya vámonos. Sí. Que estés bien. Un fuerte Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.